Buenas noches, amigos, y bienvenidos a la puesta en circulación del Boletín 157 del Archivo General de la Nación. Esta noche nos acompañan Daniel García, encargado de publicaciones del Archivo General de la Nación, y Raimundo González, asesor histórico de tal institución. Para dar inicio, tendremos y damos más bien la bienvenida a Daniel García. Adelante. Sí, bueno, muy agradecido por la participación de todos los que están conectados en estos momentos para esta puesta en circulación, que da a conocer un nuevo número del Boletín del Archivo General de la Nación. Digamos, una publicación oficial de nuestra institución que, como seguramente los habituales a este texto saben, y a los que no, bueno, yo lo voy a subrayar, da a conocer una serie de actividades fundamentales que realiza el archivo en determinado periodo, además de dar a conocer una serie de documentos, de textos muy interesantes y muy significativos, incluidos documentos de carácter inédito relacionados con la historia del país. El número que nos convoca hoy es el 157, que abarca el periodo comprendido entre mayo y agosto del año 2020. En estos momentos ya tenemos en imprenta el número 158, que cerraría ya el año 2020, y con eso, bueno, se le da continuidad a esta publicación de carácter periódico. Quiero solamente subrayar el hecho de que este número 157 tiene un espacio bastante significativo dedicado a la actividad archivística de nuestra institución, comenzando precisamente con la norma dominicana de descripción archivística, que es un documento fundamental y que creo que también es un producto propio del ejercicio de esta disciplina dentro de República Dominicana. Pero bueno, yo no les voy a dar más detalles. Para eso, nuestro asesor histórico, Raimundo González, y editor fundamental de esta publicación, bueno, ya les compartirá detalles, digamos, cuestiones más específicas que tiene este número. De modo que agradezco nuevamente la presencia de todos y los invito, una vez que termine la puesta en circulación del libro, a tener acceso a este libro. Entonces, muchas gracias a todos. Y bueno, Raimundo, Gloria, ahora te cederá la palabra. Muchas gracias. Gracias a usted, señor García, por sus palabras sobre el libro que hoy pondremos en circulación. Y así como dijo el señor Daniel García, pasamos los micrófonos a Raimundo González. Adelante. Muchas gracias. Reitero las gracias para el público que nos sigue a través de las redes y las conexiones virtuales. También gracias a Daniel, entonces, por estas palabras previas que también enmarcan muy bien lo que voy a decir. Nos vamos poniendo poco a poco al día con el boletín, porque tenemos un retraso y efectivamente este es el número que corresponde al segundo número del año 2020. Todo el año 2021, que ya está bastante avanzado, nos falta, o sea que en este año tendríamos que ponernos al día con el 2021, ya como avisó el señor Daniel, encargado de publicaciones, pues ya tenemos en prensa el número 158, que completa el año 2020, pero el 2021 está ahora todavía en preparación y en revisiones. Y esperamos poderlo completar los 3 números y ponernos al día también con los números de este año que ya van recibiendo colaboraciones. El número 157 del boletín está dedicado, sobre todo a las aportaciones de la archivística dominicana y del grupo, sobre todo, que ha trabajado en la normativa dominicana, en la adaptación de la normativa internacional ISAT-G, que es como se llama la normativa internacional de descripción archivística en su forma más general. Y esta norma es un hito, un reto que tenía la archivística dominicana, porque da cuenta de la génesis y del proceso que debe llevar la documentación en todas las instituciones públicas y privadas. O sea, es la manera
para procesar los pasos que deben darse y las características propias de la documentación de nuestro país. Esto es lo que reflejan estas normas y tratan de dar una normativa que sirva para el procesamiento archivístico en todos los subsistemas, todos los subsistemas que tiene el Sistema Nacional de Archivos, tanto para, como les decía, para el sector privado como para el sector público, que es el que más documentación está produciendo y enviando a los archivos, al Archivo Nacional y a otros archivos repositorios públicos que existen, ¿no? También de acuerdo con la ley. Esta ha sido fruto de un equipo, no solamente de un equipo que también contó con colaboradores externos al mismo Archivo General de la Nación, y está aprobado por la Junta de Coordinación Técnica del Sistema Nacional de Archivos. O sea que contó con un proceso de revisión para que alcanzara esta categoría de norma, como establece la normativa y la Ley General de Archivos. Entonces, creo que lo más significativo es que esta norma dominicana de archivos representa un paso de consolidación de las instituciones archivísticas en nuestro país, que se iniciara con la Ley General de Archivos del 2018, que creó el Sistema Nacional de Archivos y los órganos técnicos y rectores y al Archivo General de la Nación como rector del sistema. Creo que hoy hemos hecho un camino importante, pero nos queda el reto, sobre todo, de hacer que estas normas se apliquen, se vayan adoptando en todas las instituciones de nuestro país. Y este es un reto que debe también darle seguimiento el Sistema Nacional de Archivos, acompañando a los archivos en el trabajo de adopción y de implementación de la norma de la manera más correcta y segura y expedita posible. Desde luego, este es un proceso que ha comenzado y esperamos que no cejar en el esfuerzo para que se ponga en funcionamiento, que va a mejorar muchísimo tanto lo que puede ser la descripción como la identificación documental, así como la conservación de los documentos de los archivos dominicanos. Aparte de esta norma de descripción archivística, que es quizá el más importante de los documentos que contiene este boletín, también tiene un documento aprobado por el Ministerio de Administración Pública en el año 2020 también, que es el Manual de Organización y Funciones del Archivo General de la Nación. Este manual viene a actualizar el primer manual que ya se había preparado años, no sé, perdón, ahora se me va la fecha exacta, pero el manual anterior que ya cumplía casi 10 años. Entonces, este manual también nos va a ayudar en el Archivo General de la Nación para implementar los procesos, las relaciones entre los diferentes departamentos, así como también los distintos pasos internos en el procesamiento del material archivístico, además de las funciones culturales y de investigación que está cumpliendo esta institución, el Archivo General de la Nación. En la sección que se refiere, que es la más propia, la que ha sido la más común en la historia del boletín, lo que se llama la sección de historia y documentos, pues se refiere a los artículos y a los estudios, a veces también conferencias, pero en este caso estudios, y documentos, que son transcripciones tanto de los acervos nuestros como de documentos dominicanos que se conservan en acervos internacionales. Tenemos la contribución del profesor Gerardo Cabrero Prieto sobre el traslado de los archivos de la Real Audiencia de Santo Domingo hasta Cuba, donde se establecieron en la ciudad de Puerto Príncipe, o lo que es hoy Camagüey. Entonces,
Esto fue como consecuencia, por supuesto, del Tratado de Basilea, que cedió la parte española de la isla a la Francia revolucionaria en aquella coyuntura de final del siglo XVIII tras la Revolución Francesa. Gerardo es un colaborador del archivo, es un investigador cubano que está trabajando y la mayor parte de los documentos que él utiliza vienen del mismo archivo, de los mismos archivos que se trasladaron a Puerto Príncipe, que hoy reposan en el Archivo Nacional de Cuba en La Habana. Un segundo aporte que está contenido en este es de un historiador dominicano, un joven historiador dominicano, Samuel Bisonó, quien ha hecho un ejercicio de interpretación de la vida rural a través de los testamentos publicados del Archivo Real del Seibo. Los dos tomos que publicaron Rocío Devers y Perla Reyes sobre estos testamentos y codicilos y testamentarías fueron aprovechadas por este joven historiador para darnos un perfil de lo que era la vida rural entre el siglo XVIII y XIX. Ya sabemos algo que era fue repetido varias veces por nuestro gran humanista, el Pedro Enrique Ureña. Le decía que él había nacido en el siglo XVIII, había nacido en el XIX, en 1884. Pero el límite en que se refieren los documentos transcritos es hasta el 1879. Pero una de las conclusiones que saca Samuel Bisonó en la vida rural era que prácticamente se había conservado sus rasgos principales entre el 1730, cuando comienza el documento que él analiza, hasta el 1879. O sea que prácticamente esto corrobora aquella frase de Pedro Enrique Ureña de que él decía que había nacido no en el siglo XVIII, sino que no en el siglo XIX, cuando efectivamente nació, sino que había nacido también en el siglo XVIII. Esa nota es interesante por esta casualidad, ¿no? de una referencia, un estudio que ya corrobora algo que era un sentimiento de nuestro humanismo. Otro artículo es una reproducción de un artículo muy en el periódico debido a la pluma de Matilde Villime Vida Risec, ya fallecida, recordando a don Américo Lugo. Ella recuerda, hay varios episodios en su casa, era casi muy familiar la figura de Lugo. Su padre tuvo una relación muy estrecha con él y doña Matilde recuerda en varios episodios de esa vida y son detalles que pueden ser útiles para cualquier biógrafo, para conocer también la personalidad de don Américo Lugo, del prócer Américo Lugo. Y finalmente, ya en la parte que se refiere a los documentos, hay una transcripción de Rocío Devers y mía sobre la violencia rural en Santo Domingo. Estos son los documentos, esta parte de los documentos transcritos, se refieren el fenómeno que se conoce como el comegente o el negro incógnito en la historia dominicana, y fue un suceso efectivamente que tuvo lugar entre 1792 y 1794. Esta es la segunda parte. Ya en el número anterior había salido la primera parte de estas transcripciones de documentos sobre la vida rural al final del siglo XVIII y sobre todo un episodio muy manoseado, pero que poco conocido. Se repitió mucho en el siglo XIX e incluso se quedó la leyenda del comegente muy viva. Pero aquí están los documentos que fueron presentados ante la Real Audiencia, entonces, de las diligencias que se hicieron para su persecución, para su captura, y luego el modo en que se resolvió aquella que pasó a ser leyenda del comegente.
no hubo un comegente, como dicen los documentos, sino que eran muchos los comegentes, o mejor dicho, los llamados comegentes, porque se hacía pasar por un solo personaje, aunque estaba, por supuesto, eran diferentes casos, diferentes situaciones, que formaban parte más bien de la agitación en el mundo rural, más que de un fenómeno único. De todos modos, creó una situación inédita en la colonia española de Santo Domingo en sus últimos años, ya previo el traspaso a la cesión a Francia, como mencionamos arriba a propósito de otro. Finalmente, en las secciones de libros e historia oral, tenemos tres trabajos más. En libros hay una presentación que es del libro del profesor Alfredo Rafael Hernández, un colaborador e investigador de esta institución desde hace muchos años, desde muy temprano. Y este es un nuevo libro que él tituló Vida Social y Cultural de la Vega en la primera mitad del siglo XX, siguiendo el periódico El Progreso. Entonces, esta contribución es una contribución documental, pero al mismo tiempo interpretativa, de nuestro maestro e investigador, don Alfredo Rafael Hernández, que ha hecho también un miembro de nuestro equipo del Departamento de Investigaciones y Publicaciones, Juan Francisco Domínguez Novas. O sea que aquí esta presentación sobre la vida social de La Vega ha estado a cargo también de uno de miembros del departamento, que también trabaja en la edición, en la diagramación de los libros y de este mismo boletín. Imelda Ramos, escritora, crítica, novelista, nos ha regalado una reseña de la vida y de la bibliografía de la escritora Ira Destiempo, Pura Emeterio Rondón, que fue quien fuera profesora en la Universidad de Oriente, en Venezuela, y escritora de bueno, aquí está la bibliografía de ella, pero de varios libros y decenas de artículos en varias revistas latinoamericanas y dominicanas, y españolas también. Entonces tenemos aquí este legado bibliográfico de Pura Emeterio Rondón, a cargo de doña Imelda Ramos, que fue amiga y, bueno, amiga muy cercana a la autora Pura Emeterio Rondón, también como ella, crítica literaria más dedicada a la crítica y al ensayo. Doña Imelda también ha estado más dedicada a la creación, en tanto cuentos y novelas. Bien, por último, en la sección de historia oral, que es también una sección del Departamento de Investigaciones, ha estado que ha estado colaborando en todos los números, siempre en esta sección, con un trabajo, en este caso, de la autoría de Giovanni Brito Blois, y sobre el verbo se hizo mito y terror. Es a partir de uno de los proyectos sobre la vida cotidiana en la en la época de la dictadura de Trujillo, y aprovechando las entrevistas de cientos de personas que tienen este proyecto y que pueden ser vistas o escuchadas, y algunas están, y gran parte transcritas, que se pueden ver aquí en el área, en la sala de consulta del Archivo General de la Nación. Pues ahí se refiere a varios episodios y a cuestiones de la vida cotidiana muy, muy propias también para conocer lo que puede ser como en los ambientes en las ciudades y en algunos también en zonas rurales, cómo se vivía, cómo eran los sentimientos que expresaba la gente. Todo esto está recogido, solamente son pinceladas, pero que nos deja ver cómo la figura de Trujillo, y esto es se transformó en mito y al mismo tiempo
en una figura terrorífica para los habitantes de campos y ciudades. Ya no los habitantes de sectores prominentes o de políticos sobresalientes o intelectuales, sino precisamente de la vida de la gente común, de la gente del día a día y en su día a día. Esto, todos los trabajos de este número me parecen son aportes valiosos y por supuesto el hito que supone la norma dominicana de descripción archivística, que ha sido publicada como libro aparte, y aquí solamente tenemos más bien la presentación que ha hecho de ella de la norma Norda y su estructura, Teani Villalona y Ángel Hernández. Teani Villalona está actualmente como director encargado de la sala de atención a usuarios, y Ángel Hernández, quien es el encargado del Departamento de Sistema Nacional de Archivos. Ellos han hecho una introducción en esta que es valiosa para conocer, para manejar todavía más directamente, con más eficiencia, ese libro de la norma dominicana de descripción archivística y su estructura, que está ya publicado por la misma editora del Archivo General de la Nación. Bueno, con esto termino, siempre haciendo votos porque en este mismo año y ya nos podamos ponernos al día en los números del boletín, que ya venía con retraso antes de la pandemia, pero que la pandemia hizo que todavía se agravara más el pequeño retraso y se volviera más grande el retraso que traíamos desde antes. Pero creo que estamos en un buen momento, ya retomando los ritmos de trabajo anteriores a la pandemia, aunque todavía no salimos de ella, pero esperamos que ya, ojalá, como hay muchos vaticinios, este sea el año en que por lo menos esté controlada y que sea parte ya de la vida como otras enfermedades que tenemos, y que no siga haciendo estos estragos que hasta ahora ha venido haciendo en el mundo y en nuestro país. Muchas gracias a todos. El Boletín del Archivo General de la Nación sigue siendo una herramienta del conocimiento para la cultura, y es un compromiso como archivo mantener esta publicación con la calidad y con las entregas ¿cómo se llama? Periódicas que están previstas. Muchas gracias. Agradecemos a Raimundo González y a Daniel García por su participación en esta puesta en circulación del Boletín 157 del Archivo General de la Nación. Amigos, recuerden que pueden descargarlo a partir, o más bien, en nuestra página web agn.gov.do, donde encontrarán un banner que dice descarga aquí. Ahí mismo pueden conseguir su ejemplar digital del boletín. Les damos las gracias por estar con nosotros en esta puesta en circulación. Les esperamos en una próxima entrega. Pasen un feliz resto de la noche. Buenas noches. Gracias, buenas noches.